Buenos días con todos los quienes se encuentran participando de este Diplomado Internacional de Derecho Procesal Penal, Litigación Oral y Criminalística. Quien se dirige a ustedes, Mauricio Villarruel, soy especialista en Derecho Penal, máster en Derecho Penal por parte de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede en el Ecuador. Hoy en día me encuentro ejerciendo las funciones jurisdiccionales de juez de garantías penales en la provincia de Pastaza, alrededor de más de 5 años. En verdad es un placer inmenso formar parte de este stand de ponentes, docentes que cuenta este programa o este diplomado que de muy forma acertada y muy conocedores en materia penal y en el derecho como tal, han visto cierta malla y en donde obviamente han considerado que pueda brindar ciertos conocimientos adquiridos a lo largo de la profesión y de la experiencia. Un saludo muy caluroso a todos los ponentes o disertadores, los docentes que se encuentran ya han dado la cátedra dentro de esta malla o dentro de este diplomado. Se establece que existen docentes capacitadores de altísimo reconocimiento local e internacional, pero el único objetivo, la única finalidad que se tiene a través de este diplomado es poder compartir ciertos conocimientos que se va adquiriendo a lo largo tanto de forjarse como profesional y de su vida laboral como tal. Les pido de antemano mil disculpas por cualquier tipo de percance en lo que pueda desarrollarse dentro de la grabación. Estoy un poquito delicado, bastante de salud, con síntomas de índole respiratorias, específicamente por esto que ustedes conocen que es del COVID-19, por eso podrán notar un poco de decaimiento, sudoración, siendo de esos el tema de la temperatura uno de los principales síntomas que se pueda tener. Pero bueno, en definitiva, Micael, en lo que concierne al desarrollo de edad del programa, había planteado ciertos temas y el tema en el cual vamos a tratar dentro de esta mañana y tarde como tal, sería sobre la flagrancia, los procedimientos flagrantes y lo que conlleva en sí, posterior de ello, esos procedimientos flagrantes. Por derecho humano y en lo que concierne al artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece el derecho a la libertad personal y existen ciertas circunstancias o particularidades que garantizan o tutelan dicho derecho. Ninguna persona tiene, todas las personas tenemos derecho a la libertad y a la seguridad personal y nadie podrá ser privado de su derecho a la libertad física, salvo por causas y condiciones fijadas de antemano por constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Se establece que nadie podrá ser sometido a detenciones, encarcelamientos arbitrarios, que toda persona detenida o retenida debe ser informada por las razones de su detención y notificadas sin demora del cargo o cargos formulados con ella. Toda persona detenida o retenida debe ser llevado sin demora ante un juez o ante un funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados dentro de un plazo razonable o a ser puestos en libertad, sin perjuicio de que se pueda continuar el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Toda persona privada de su libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o su detención y ordene su libertad. Y si el arresto o la detención fuera ilegal. En los estados partes, cuyas leyes prevén que toda persona que viera amenazada de ser privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o un tribunal competente a fin de que éste decida sobre su legalidad de tal amenaza, dicho recurso podrá ser restringido ni abolido.
los recursos podrán interponerse por sí mismo o por terceras personas. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competentes dictados por incumplir sus deberes alimenticios. Como se deja establecido, todo derecho o en sí los derechos no pueden ser absolutos, sino relativos y por circunstancias previstas tanto en tratados y convenios internacionales, así como cada una de las legislaciones. En consecuencia, diríamos que una persona de forma legítima podría ser restringida de su derecho a la libertad personal, entre otros, por cualquiera de ciertos motivos, como arresto, detención con fines investigativos, aprehensión, prisión preventiva o la privación de la libertad como consecuencia de una condena. Tengo conocimiento que este es un diplomado internacional en donde obviamente no solo van a existir personas que se encuentren afín a la legislación ecuatoriana, de donde eh, se conoce o de donde yo ejerzo mis funciones en calidad de juez de garantías penales como tal, pero refiero que la legislación comparada guarda cierta similitud, creo que podría tener cierta divergencia en algunos procedimientos y también respecto de plazos o términos para ciertas instituciones, como podría ser la detención o en lo que concierne a la aprehensión por un tema de flagrancia como tal. Pero voy a centrarme específicamente a la legislación ecuatoriana y que de cierta manera, como vuelvo a reiterar, existe bastante similitud con las legislaciones de las personas que se encuentran enlazadas o participando dentro de este diplomado del derecho penal. Existe delito flagrante, o no más que delito flagrante, circunstancias flagrantes como tales, cuando el actor es sorprendido en el momento mismo de cometerlo. Para Ricardo Martín Morales se ha conceptualizado, ha definido a la flagrancia una evidencia sensorial, no bastando una presunción, por muy notable que se presente la comisión delictiva, es necesaria una real perpetración del hecho, no una mera sospecha. Y además de ello, hay que hacer hincapié en lo que ha podido referir el Tribunal Español y que ha citado Martínez Morales. La palabra flagrante proviene del latín fragrans, fragrantis, participando del presente verbo flagrante, que significa arder o quemar, y que refiere a aquello que está ardiendo o resplandeciendo como fuego o llama. Y en este sentido ha pasado nuestros días, de modo que el delito flagrante o la circunstancia en flagrancia, por concepto, hay que entender aquel que está cometido de manera singularmente ostentosa o escandalosa. La flagrancia requiere percepciones directas como tales, se establece partiéndose de estas definiciones, que sería que la persona que pueda determinarse un hecho flagrante a través de sus sentidos perceptivos específicamente o de mayor preferencia sería el visual, se pueda determinar de un individuo de forma singularizada que ha cometido el hecho típico como tal. El Tribunal Supremo Español, en sentencia 341 de 1993, concibió a la flagrancia como aquella situación fáctica en la que el delincuente es sorprendido, visto directamente o percibido de otro modo en el momento de delinquir en circunstancias inmediatas a la perpetración del ilícito. Nuestra legislación ecuatoriana, específicamente el Código Orgánico Integral Penal, no conceptualiza la infracción flagrante o la circunstancia flagrante, lo que refiere en el Código Orgánico Integral Penal, y tampoco es que se establece dentro de nuestro texto constitucional, en el artículo 526 refiere a qué podemos entender en circunstancias de flagrancia, lo que significa la determinación de causas específicas para que la gente o cualquier persona, conforme lo establece el artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal, pueda prender un individuo que se considera que cometió un ilícito en circunstancias flagrantes como tales. Se refiere que la flagrancia tiene
ciertas cualidades o ciertos requisitos y por lo general la doctrina ha compartido en dos ciertos requisitos. Uno de ellos, algunos refieren, otros no refieren, como es el tema de la necesidad urgente. Pero en sí considero que los requisitos en tema de flagrancia siempre van a hacer que esto sea dentro de las 24 horas en gran parte de las legislaciones conforme yo ya le dejo establecido, que exista inmediación temporal, que exista inmediación personal y lo que le referí establecido que a veces refieren respecto de la necesidad de urgencia. Estas características respecto a la primera de la inmediación temporal que consiste en que la persona esté cometiendo el delito o que se haya cometido momentos antes como tal. Si es que una persona ha cometido la infracción y por más evidencia que pueda obtener por parte de fiscalía o por parte de un agente del orden, pero ha superado las 24 horas, podrá existir inmediación personal, podrá existir necesidad urgente, pero no existe inmediación temporal. Ya ha superado el momento en que la legislación podría prever para poder calificar un hecho como flagrante. La inmediación personal refiere que la persona se encuentra en el lugar de los hechos en situaciones que se infiera su participación en el delito o con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo. En esto, partiéndose de una inmediación personal, podría establecerse que es una característica propia o específica de la flagrancia estricta o propiamente dicha, en donde obviamente el agente o sujeto activo es sorprendido en el cometimiento mismo del hecho o cuando una vez que existe una cuasi flagrancia como tal, luego una persecución, es encontrado con cierta evidencia o vestigios o cuando existe una presunción de flagrancia, pero el agente o quien cometió la infracción es sorprendido con armas, con instrumentos productos del ilícito, entonces se puede garantizar ahí una inmediación personal. En lo que concierne a la necesidad urgente de determinado tema flagrante, se da ante un conocimiento fundado, directo, inmediato del delito por el cual resulta urgente la intervención de la policía para que actúe conforme a sus atribuciones y ponga en el término necesario o pertinente a la autoridad competente, sea esto fiscalía, en el caso de delitos de infracción pública, de carácter público, o a su vez ponga inmediatamente en conocimiento del juzgador cuando se trate de infracciones contravencionales. Esto se da ante la imposibilidad de tener una orden previa. Esto significa, obviamente, si estamos dentro de un hecho flagrante como tal y el agente constata la perpetración del ilícito, ya no es que necesita para privarle del derecho a la libertad ambulatoria tener la autorización judicial, sino específicamente, dado las atribuciones legales constitucionales, el agente privarle de la libertad y poner inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente. Esta característica propia de la inmediación exige la intervención de la policía o de cualquier agente facultado ya para legitimar la detención. Existen tres tipos en la clasificación, en la doctrina mayoritaria se ha podido establecer tres tipos de flagrancia y se conceptualizan las siguientes. Flagrancia estricta o propiamente dicha, o como se podría conocerla en términos coloquiales, con las manos en la masa. Que en primer lugar, inflagranti, de forma inflagrante, el delincuente es sorprendido cuando está realizando actos de ejecución propios del delito o cuando acaba de consumarlos como tales. Esto es el arranchador, el delincuente, que se le observa a través de los agentes del orden que arrancha las pertenencias personales de una persona y evidencian dos o más personas respecto de este hecho. En tal sentido, estaríamos dentro de una flagrancia estricta propiamente dicho. El requisito de sorprender al delincuente no exige el asombro o sobresalto del mismo. Esto es que un agente puede estar
escondido para poder determinar que la gente comete el hecho y dentro del cometimiento del hecho cause sorpresa para decir que se le encuentra en flagrante con las manos en la masa. No se podría tener esa conceptualización, pero creo que es pertinente poderlo analizar. Se trata, como se hace referencia, de este descubrimiento en la acción delictiva de ejecución o inmediatamente después de haberlo cometido la infracción. Este descubrimiento ha de producirse precisamente mediante la percepción sensorial del hecho por parte del sujeto que dispone la detención, es decir, que se ha de tener conocimiento del hecho a través de sus sentidos, normalmente de la vista, como se hizo mención. Si una persona lo observa, claramente puede identificar, no necesariamente deba ser un agente del orden, un agente de policía, conforme así lo faculta el artículo, digamos, de nuestra Constitución de la República, el 163, y lo que se establece por parte del Código Orgánico Integral Penal, puede aprenderse o a una persona que ha cometido un hecho flagrante, cualquier persona que verifique que alguien cometió un hecho flagrante como tal. Obviamente no es que ellos van a legitimar o van a materializar los derechos, porque eso es propiamente ya facultad propia de un agente del orden, pero podrían neutralizarle a una persona hasta que tome procedimiento los agentes del orden y que es algo tan habitual en gran parte de nuestros países latinoamericanos, en donde no es que los agentes del orden o por la carencia de suficientes agentes del orden en puestos o lugares en donde que obviamente requerirían mayor cuidado, mayor protección, ya sea por un tema de alto índice de delincuencial o que sea un foco infeccioso para el cometimiento de los ilícitos, pero puede darse el hecho que los agentes de las personas, la ciudadanía como tales, evidencien un hecho y ellos mismos aprendan a un individuo y luego de esto le entregan a la autoridad. Lo que sí se hay que dejar muy en claro es respecto de los momentos mismos de la aprehensión, casi en su totalidad, cuando la ciudadanía en ciertos estados han llegado a desconfiar de la administración de justicia por una mediatización bárbara que existe por lo general ante el tema de la administración, la gente desconfía y lo que quiere es realizar justicia a su propia mano. Esto es linchamientos, agresiones, inmediatamente de prenderle a alguien. Esto no es legítimo, estamos ya creo que los estados son estados civilizados, normados y que las autoridades competentes guardan su rol y su función y son ellos quienes deberían procesar cualquier evento que se resultare ilícito o contrario a las normas como tales. Se establece que la percepción que se realiza a través de esta flagrancia estricta propiamente dicha es directa y efectiva y no tiene que efectuarse mayores deducciones. Si es que se le observa a alguien que arrancha y al momento de correr se le encuentra con el objeto arranchado. Creo que no se requiere mayores deducciones de él es la persona que se sustrajo algo o si alguien ataca, agrede físicamente con un arma blanca, con un cuchillo y se le encuentra con el objeto mismo, el arma blanca, la persona herida o tendida, no se necesita en igual sentido mayor deducción para poder determinar que él es el agente o el infractor de este hecho ilícito flagrante. Respecto de la cuasi flagrancia, se da esta clasificación, este presupuesto, este tipo de flagrancia, cuando ya se ha ejecutado el delito, pero es detenido el agente o el infractor poco después, pero no se debe perder la vista respecto de la persecución o de la fuga que pueda tener, en este caso, el agente cometido el hecho. Jorge Alberto Silva Silva ha referido respecto de esto, que una persona puede ser detenida aún después de que ejecutó o consumó la conducta delictiva, pero siempre y cuando no lo haya perdido de vista y sea perseguido desde la paralización del hecho delictivo.
Un ejemplo claro podríamos referir un miembro policial que percibe que está cometiendo un delito, un infractor, un agente activo, se percata de hecho y el agente decide fugarse y en precipitada carrera el agente del orden trata de poderle neutralizar y poderle detener. Se establece que dentro de esta persecución no debe ser una persecución larga, no para hacer su captura, no debe ir más allá de las 24 horas. Eso claramente lo sostiene nuestro Código Orgánico Integral Penal respecto de la cuasi flagrancia como tal. La persona comete el delito en presencia de dos o más personas o cuando se descubre inmediatamente después de la supuesta comisión, siempre que existe una persecución interrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión. Asimismo, cuando se encuentre con armas e instrumentos producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción, no se podrá alegar persecución interrumpida si han transcurrido más de 24 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. En sentido, dentro de nuestra legislación ecuatoriana, para poder determinar una cuasi flagrancia, no debe existir o no debe superar las 24 horas de producido el ilícito hasta la aprehensión. En este caso tenemos una inmediatez temporal, personal, temporal y una situación de descubrimiento. Este delito flagrante se apoya en la deducción lógica a partir de indicios muy poderosos, conforme lo establezco, si alguien se le acusa de homicidio, de asesinato, si es que se le encuentra luego de continuar una persecución interrumpida con el arma, sus vestimentas se encuentran con máculas y de cierta manera existiría una identificación por alguien. Obviamente estos son indicios muy fuertes, muy poderosos que no podrían desvirtuar su participación dentro de esta infracción flagrante, de así establecer lo ejecutable su aprehensión en no más allá de las 24 horas. En algo lo que debo referirse, existe a veces una conceptualización respecto de la doctrina de la flagrancia por identificación inmediata. Esta, de cierta manera, creo que es la que va en avance por el avance tecnológico que tenemos y en ciertos espacios públicos como tales y ciertos muebles, inmuebles en puntos específicos privados en donde la ciudadanía en relación de la inseguridad que pueda tener cada uno de los estados adquiere ciertos sistemas de circuitos cerrados, de cámaras de seguridad, cosas así. Entonces, en el cometimiento de estos ilícitos se puede registrar ciertas grabaciones, grabaciones que de antemano, bajo nuestra propia legislación, no se necesita autorización judicial cuando se registren hechos flagrantes o cuando estos dispositivos se encuentran en lugares públicos o en lo que concierne a cámaras de seguridad. Entonces, si alguien que cometió el hecho no se identifica, no existe flagrancia como tal, pero queda registrado dentro de un dispositivo, de un almacenamiento de audio y video, y en donde la víctima puede percatarse ya luego de un tiempo prudencial que ha sido víctima de un delito por citarle contra la propiedad y se le puede apreciar de estas cámaras de seguridad al malhechor, se da conocimiento a la policía y la policía obviamente realiza ciertas técnicas de investigación y puede dar con el paradero y obviamente va a existir un cotejamiento respecto de esta identificación y si no han transcurrido las 24 horas también podría darse un tema de flagrancia dentro de este tipo de clasificación de la flagrancia, clasificación por identidad e identificación inmediata. De ahí tenemos el tema de la flagrancia, presunción de flagrancia por evidencia o inferida, que así se le podría referir, que nuestro Código Orgánico Integral Penal también lo refiere cuando el agente o sujeto se puede encontrarle
con armas, con instrumentos o con el producto del ilícito, o con huellas o, o documentos relativos a la infracción como tal. Eso hace hincapié en nuestra legislación. En esta figura está referido al sujeto que no haya sido sorprendido, ejecutado, consumado el hecho delictivo, y menos aún que haya sido perseguido luego de cometerlo, sino más bien que se ha dicho que el sujeto se encuentra con objetos, productos del ilícito, instrumentos o documentos como tales, huellas y vestigios que determinen una conclusión que es, tiene un grado de participación en un ilícito. En esto se puede observar esta figura de flagrante, no existen datos que hacen factibles presumir que la persona es el sujeto activo de la conducta delictiva, pero por consiguiente, desde esta perspectiva, al encontrarse en su poder el objeto del ilícito, huellas, instrumentos, armas y todo lo demás, se podría inferir que ha cometido un hecho flagrante. Y en la praxis como tal, esto es una de las causas que también ocurre mayormente en donde se cometen delitos contra la propiedad, no existen registros visuales para poder determinar quién es. Posterior de un tiempo, claro, se da conocimiento a las autoridades en algún control. Vamos a citar un ejemplo, la persona que sustraiga o se apodere de un vehículo y posterior de ello se da conocimiento y se tiene en un control policial un operativo donde que determinan, encuentran a la persona conduciendo el automotor con él, obviamente se encontrarían en un hecho flagrante. No existió una persecución, tampoco existió evidencia de de quién cometió la infracción, pero se ha sorprendido con el objeto del ilícito, el objeto de lo robado como tal. En lo que concierne un arma, yo considero ya que eso sería una flagrancia estricta mismo, que se hace mención del delito de porte o tenencia si en un control como tal solicitan el registro corporal de un individuo y dentro de sus pertenencias personales, sus vestimentas, encuentran un arma, obviamente se estaría dentro de una flagrancia propiamente dicha o estricta como tal. Eso es lo que se podría referirse respecto de la clasificación de la flagrancia. Una vez que una persona es privada de su derecho a la libertad ambulatoria por cualquiera de este tipo de flagrancias que han sido ya dilucidadas, los agentes aprensores deberán materializar los derechos constitucionales de todos los individuos nacionales y extranjeros como tales, conforme así lo sostienen los numerales 3, 4 del artículo 77 de la Constitución de la República, y en el caso de extranjeros también debería materializarse el numeral quinto, que es poner en conocimiento de la autoridad a la cual pertenece el aprendido ciudadano extranjero. Las circunstancias de flagrancia pueden darse en dos tipos de infracciones: en los delitos de acción pública o con competencia para el Ministerio Público o la Fiscalía, y dentro de las contravenciones penales o contravenciones de tránsito como tal. Se refiere en lo que concierne a nuestra legislación ecuatoriana que una vez que la gente del orden materializa ya los derechos constitucionales, lo lleva a una valoración médica a la persona detenida, posterior de ello le refiere cuáles son las razones de su aprehensión, se le establezca una llamada a un familiar, se le refiera que es su derecho a guardar silencio, se establezca que tiene una garantía de contar con una defensa técnica pública o privada, llevan a Fiscalía dando a conocer respecto de este hecho. Una vez que Fiscalía ya tiene conocimiento respecto del hecho típico como tal, la infracción penal, aperturará cierto una investigación inmediata como tal para poder recabar ciertos elementos, en estos, en el caso por citar un delito contra la propiedad, practicar de reconocimientos del lugar, reconocimientos y avalúo de evidencia, toma de versiones como tal, versiones tanto a la persona presuntamente
responsable de este hecho y las personas o testigos que puedan determinarse respecto del cometimiento de estos hechos. Esto en sí, en lo que concierne a delitos, una vez que Fiscalía ya cuenten con estos elementos dentro de la brevedad posible, solicitar al juzgador y se señale la hora para que se lleve efecto la audiencia. Esta audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos debe efectuarse en un término no mayor de 24 horas posteriores de la aprehensión. Así lo refiere el artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal. En los casos de infracción flagrante, dentro de las 24 horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador, que se calificará la legalidad de la aprehensión. Y existen dos partes específicamente dentro de este tipo de audiencias. En la primera ya claramente refiere el 529 y también lo sostiene el 563, numeral 4. En todo proceso o en toda diligencia como tal, lo primero que se debe discutir es sobre la legalidad de la aprehensión para determinar si es legítima o no la petición que refiere a Fiscalía dentro de una audiencia. En ello se verifica específicamente en la legalidad de la aprehensión, obviamente materialización de los derechos, circunstancias que motivaron a la aprehensión, y aquí considero hacer hincapié en algo. Muchas de las veces, en calidad de juzgador, ha podido verificarse que es necesario no solo limitarse a circunstancias fácticas o circunstancias retóricas de los hechos que motivaron la aprehensión. Los agentes del orden, en su gran mayoría, no es que tengan una formación jurídica o académica en derecho, y para poder determinar ciertas conceptualizaciones o precisiones que sí va a tener una persona, un letrado, un abogado, un fiscal, un juzgador. A veces los agentes del orden, obviamente en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, acuden a brindar un auxilio a la ciudadanía, pero muchas de las circunstancias, a veces, esa presunta infracción no es considerada un delito. Por decirles, un delito que amerite una aprehensión, por establecerles, yo que sé, los delitos de acción privada. El Código Orgánico Integral Penal el Código Orgánico Integral Penal refiere ciertas circunstancias de los delitos de acción privada, que son la calumnia, la usurpación, el estupro. Ahora, hoy en día, posteriores de las reformas de el 24 de diciembre del 2019, se sumó a los delitos contra animales que formen parte del ámbito para el manejo de la fauna urbana. En tal sentido, la gente del orden puede acudir de cierta manera al llamado y puede encontrarse con este tipo de casos y que no pueden ser privados de su libertad, porque son obviamente delitos de ejercicio privado de la acción, y para que pueda proseguir o que pueda instaurarse un delito privado, de ejercicio privado de la acción, debe existir una querella como tal. Pero también se establece que en la praxis como tal ocurre estos hechos. ¿Cuándo ocurren? Cuando una persona existe agresiones físicas, pero estas agresiones físicas superan los 3 días, pero no alcanzan a superar los 30 días. El Código Orgánico Integral Penal refiere que son de competencia de un juez de garantías penales dentro del ejercicio privado de la acción las lesiones cuya incapacidad o enfermedad sean respecto de hasta 30 días como tal, pero obviamente deberían superar los 3 días que se refiere al artículo 396, numeral 4, respecto de una contravención. Pero los agentes del orden no podrían referirse o inferir inmediatamente de observado el tema de las agresiones si la víctima podría tenerse una incapacidad superior a 30 días o que sea hasta 3 días. Los agentes del orden privan de su derecho a la libertad al agresor. Posterior de ellos trasladan hasta la fiscalía
para una valoración médica o hasta las unidades de flagrancia, de acuerdo sea como sea en cada una de las localidades. El médico legista realiza la valoración y determina obviamente si se trata o no de un delito de acción pública, se trata o no de una contravención o sobre un delito de acción privada. Pero esa privación de la libertad también debe ser legitimada por parte de una autoridad. En la praxis, a mí, digamos, los agentes del orden, ya que cuando Fiscalía determina este tipo de circunstancias, una incapacidad citándole por ahí 8 días, se inhibe del conocimiento por cuanto no es de su competencia, pone en conocimiento de la autoridad, pero el juzgador es un juez de garantías penales con competencia en infracciones flagrantes, no podría atender en igual sentido tampoco este hecho, ya que de acuerdo a lo que se sostiene en el artículo 647 del Código Orgánico Integral Penal, las querellas como tales, las acciones de índole privado de la acción, se inician a través de la presentación de la querella, y así sostiene el propio numeral 1 del artículo 647. Pero tampoco es que se podría decir que existe una detención ilegal, porque se hizo dentro de una acción privada. Los agentes del orden, para poderle configurar que cometieron un delito de detención ilegal, porque es un delito detener a alguien sin ningún fundamento legal, debería concebirse de cierta manera, de acuerdo al artículo 660, un delito de privación ilegal de la libertad, lado del servidor público, que prive legalmente de la libertad a una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ilegalmente podría concebirse, pero si uno realizaría un juicio de tipicidad subjetiva, la gente tenía conocimiento de la detención ilegal, no tenía conocimiento, ya que la gente estaba colaborando respecto de un procedimiento flagrante y el médico legista obviamente lo estableció que esa incapacidad no ameritaría aprehensión para que sea tratado por un delito flagrante, por una contravención flagrante como tal. Y eso considero que no se debería establecerle el juzgador por lo general, dentro del despacho de mi judicatura, se establece la legitimación de la aprehensión y obviamente se inhibe del conocimiento, ya que no existe necesidad urgente, no es que se califica como flagrante, no existe necesidad urgente respecto de las características de la flagrancia, ya que eso debe presentarse o debe sustanciarse con la presentación de una querella. Así se garantiza un principio de legalidad que previene no solo en el que nadie podrá ser juzgado por un hecho o una infracción que al momento de cometerse se haya encontrado previsto en la ley como tal, sino que también que ninguna persona podrá ser juzgado ante una autoridad competente sin observancia de su trámite propio de cada procedimiento. El procedimiento de las acciones privadas a partir del artículo 647. Y ya en lo que se refiere al tema de contravenciones penales o contravenciones de tránsito, una vez que se aprende a alguien, se pone en conocimiento, se convoca una audiencia de juzgamiento en procedimiento expedito en donde se practican inmediatamente las pruebas bajo los principios de inmediación, de contradicción que puedan tener ante el juzgador y que el juez deba concluir con una decisión, con una sentencia, sea ratificando el estado de inocencia del presunto contraventor o en lo que concierne a reprochar la conducta del justiciable. En lo que se refiere a un delito de ejercicio público de la acción, existe la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. Dentro de esta audiencia, en primer momento, Fiscalía se pronunciará cuáles fueron los motivos que motivaron de la aprehensión y cuáles son las circunstancias por las que requiere que se califique la flagrancia de los hechos. Una vez que se pase dentro de este filtro, cumpliendo obviamente con la contradicción para la defensa técnica, sea que se encuentre representado por un defensor técnico público o un defensor técnico